Cordial saludo, mi nombre es Germán González Acevedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en el marco del módulo Política Educativa en el contexto internacional, hoy vengo a hablar desde la política pública educativa. A manera de introducción es importante referirnos al concepto de la política educativa, y es que son las formas y las maneras en que el Estado o concretamente los gobiernos se involucran en la organización de la producción del conocimiento hacia los miembros de la sociedad y que esto finalmente repercute o se debe ver reflejado en las aulas desde la educación básica hasta la educación superior. Entonces, en la siguiente presentación lo que se pretende es mostrar algunos aspectos relevantes de la historia de la política educativa desde la mirada de Platón. Precisamente Platón es importante resaltar que él fue uno de los principales y más influyentes filósofos del pensamiento político. Perteneció a una familia de gobernantes, inclusive unos de ellos hicieron parte de el gobierno de los 30 tiranos. Fue alumno de Sócrates y fue maestro de Aristóteles y además escribió sus obras en formas de diálogos. Hubo algunos hechos que marcaron el pensamiento político de Platón, y uno de ellos es la guerra de Peloponeso, una guerra de la que él hace parte y en la que desafortunadamente Atenas termina siendo vencida, y esto hace que se imponga también una dictadura, la dictadura de los 30 tiranos, que obviamente no estaban muy relacionadas o muy alineadas con la idea que tenía Platón de la educación y de la política y de los principios éticos y morales que habían sembrado en él precisamente Sócrates, que fue su maestro. Otro aspecto relevante es la experiencia con el joven Dionisio, que en reiteradas ocasiones Platón quiere viajar a Siracusa y lo hace con la idea de poner al servicio allí sus principios educativos, pero desafortunadamente no se logran la consecución del ideal de Platón en Siracusa. Platón hacia el año 361 a.C. Funda la academia en un lugar en el que antes funcionaba un gimnasio. Él lo acondiciona para que allí se vuelva un centro del estudio de la actividad filosófica y cultural, donde se formen mejores hombres a partir de sus conocimientos, de su sabiduría y de su virtud, para que finalmente puedan ser hombres felices, todo cimentado en la verdad y la justicia. Esta academia funcionó por más de 900 años y desafortunadamente Platón se desencanta por la corrupción que absorbe su ciudad y él ve casi imposible que sus ideales puedan tener cimientos y sobre todo puedan tener cabida en este espacio de tanta corrupción. El mito de la caverna es una metáfora que Platón nos hace para mostrarnos cómo la comunidad, cómo la polis vive en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, en una caverna de la ignorancia, y que solamente podemos salir de allí con base en el conocimiento, que el conocimiento y el saber y el estudio en un proceso fuerte nos va a llevar hacia la entrada de la caverna, hacia la luz, nos va a hacer ver la verdad, el bien y todo basado en el conocimiento. Entonces él hace aquí la comparación entre la luz y el conocimiento porque finalmente es quien nos saca de la oscuridad y quien nos muestra la idea del bien y las cosas como realmente son. Platón tiene una organización en lo como debe ser el Estado, ¿cierto? Con base en la justicia. Y él dice que no todos los hombres están dotados de igual manera por la naturaleza, no todos tienen el mismo don o los mismos dones, pero cada quien desde su lugar puede aportar. Él dice que el proceso educativo nos va ubicando a cada uno en el lugar en el que
desde el que podemos aportar a la sociedad y al Estado. Y se contempla que la verdad, la justicia y el bien son los valores fundamentales que debe tener el gobernante para poder guiar a los demás. Aparecen algunos personajes como los sofistas, que son personas muy elocuentes, ¿cierto? Son unos maestros de la retórica, pero no son filósofos. Y la aparición de estos sofistas trajo consigo el cambio de algunos valores, porque a ellos les interesaba más el éxito y más el poder que realmente la virtud y el honor, y entonces iban ya en contraposición con Sócrates y con Platón. Estos sofistas defendían el escepticismo y el relativismo. Ellos decían que no había verdad absoluta y que todo residía en el hombre, y a esto pues siempre se opuso Sócrates. Platón nos muestra el estado ideal como un estado en el que siempre se debe formar el conocimiento, ¿cierto? Y que cada quien, a partir de ese conocimiento, de ese saber, de su experiencia, pues puede aportar al estado ideal. Por ejemplo, los artesanos, que son la parte productiva de la sociedad, los guerreros que defendían el Estado, y esos guerreros también tenían la posibilidad de que a partir de su formación, de su conocimiento, de su sabiduría, pudieran llegar en algún momento a ser gobernantes. Porque los gobernantes finalmente, que son el estado más alto, son la posición más alta, y ellos deben fundamentar todo en la verdad, la justicia y el bien. Son los conocedores, los que tienen la sabiduría y la virtud y pueden reconocer la verdad, la justicia y el bien para el pueblo. Precisamente la teoría de la educación en Platón pues nos habla de eso, de que el filósofo es el mejor fruto del proceso educativo estatal, pero para llegar allí hay que pasar por algunos niveles, y el primer nivel, el nivel primario, es donde se empieza a formar el cuerpo, a educar el cuerpo y el carácter, con algunas actividades como la gimnasia, la poesía y la música. Después viene un segundo nivel, ¿cierto?, donde ya se empiezan a ver las ciencias, las matemáticas, y algunos son elegidos, se eligen los mejores, para que ellos sigan avanzando en un proceso que es largo en el que ya a partir del conocimiento adquirido ellos también deben sacar de la caverna a su comunidad, sacar de la ignorancia, y ya cuando tengan la suficiente experiencia y el suficiente conocimiento, ya su edad esté superior a los 50 años, entonces ya van a ser, digamos que, posibles gobernantes o estar listos para ser los gobernantes, el rey filósofo, quien finalmente es el que dirige todo. Platón nos habla de la República como una de sus obras ya en su madurez, y allí él reconoce que el rey es quien sabe qué es lo bueno, cuál es la verdad, y puede impartir justicia, porque finalmente la base de la sociedad es el bien y la justicia. El conocimiento de las ideas como el fruto de la educación, porque Platón dice que precisamente ese proceso educativo debe llevar al hombre a la consecución y al reconocimiento de las ideas y del bien. Entonces, quienes llegan a esos más altos niveles son los filósofos, y los filósofos deben ser entonces los gobernantes, porque tienen todas las capacidades, la virtud del conocimiento para poder dirigir de la mejor forma a su pueblo. Entonces, todo gobernante debía ser filósofo, y los filósofos deberían ser los gobernantes. A manera de conclusiones, y a partir de lo comentado en este video y de lo leído, es importante, creo yo, que nosotros como docentes que estamos inmersos en este momento en el sistema educativo de Colombia, reconozcamos la historia de la política educativa, ¿no? Cuáles fueron sus inicios, el por qué se dio, cómo ha sido su evolución, cuál ha sido su finalidad, porque es importante también que nosotros establezcamos una relación en las políticas educativas que se manejaron en los primeros momentos y cómo está en la actualidad siendo manejada la educación en nuestros contextos y en nuestros espacios, teniendo en cuenta obviamente que son diferentes necesidades las que históricamente hemos podido reconocer en esta bibliografía,
y las realidades que vivimos hoy en día. Pero sin embargo es importante destacar que hay algunas invariables, ¿cierto?, que han perseguido los referentes históricos en cuanto a las políticas educativas y que hoy seguimos nosotros como docentes también persiguiendo. ¿Y cuáles son? Pues las bases éticas, las bases morales, ¿cierto? La honestidad. Creo que nosotros como docentes hoy en día estamos llamados a cimentar todo en la honestidad, en la ética, ¿sí? En la verdad, en el valor de la verdad, en el valor de la palabra, en lo moral. Por eso nosotros primero tenemos que ser ejemplo como docentes precisamente de eso, de ética. Tenemos que ser ejemplo de honestidad, de sinceridad en todos nuestros aspectos e involucrar a las familias de nuestros estudiantes precisamente a que toda la formación se soporte en la ética, en la verdad, en la sinceridad, para que podamos construir la sociedad honrada y honesta que tanto nosotros anhelamos. Entonces creo que eso también es importante mencionarlo, y a manera de conclusión creo que, y más que conclusión de reflexión, me deja a mí esta actividad. Muchísimas gracias por su atención. Me despido con las referencias bibliográficas. Muchas gracias, Dios les bendiga.